amén. ¿Y cuántos se sienten privilegiados de estar en este lugar? Diga conmigo, soy un privilegiado. Muchos de ustedes, por ejemplo, esta mañana cuando ya se levantaron y ya estaban organizando todo para venirse, tuvieron que enfrentar alguna dificultad, tuvieron que enfrentar alguna situación que hasta de pronto los hizo pensar, no voy a poder ir a culto. No, si sigue así no voy a poder ir. Pero el Señor le dio la victoria y pudo estar acá. Y usted está aquí no porque usted lo decidió, usted está aquí porque el Señor le ha dado esa gracia, esa misericordia. Por eso siéntase feliz y aproveche este momento y que nada ni nadie le robe esta oportunidad. El enemigo, en este momento en que usted se dispone a recibir palabra, va a empezar a utilizar la mente. ¿Sabían que la mente es un distractor impresionante? ¿Sí? Porque la mente te mantiene o enfocado en el ayer o preocupado por el mañana. Pero a la mente no le gusta estar presente, porque en la presencia de Dios es donde el Señor obra y el Señor nos da esa paz inconmovible. Por eso te felicito por estar aquí, mi hermano, y de verdad que sé que al salir de este lugar vas a salir con una perspectiva muy favorable para enfrentar con herramientas la realidad de su vida. Amén. Y a todos nuestros amigos también que nos están viendo en el canal, les bendecimos en esta mañana y también deseamos que puedan ser bendecidos y edificados poderosamente a través de esta palabra. Comparta el link con sus contactos para que también más personas puedan recibir esta enseñanza de edificación en la fe cristiana, porque necesitamos todos los días ser alimentados en nuestro peregrinaje de la fe. Vamos a iniciar haciendo lectura de lo que encontramos en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18. Usted ha leído este segmento de la Biblia muchas veces, me atrevo a decirle que hasta cientos de veces, porque es un pasaje muy favorito de los cristianos, la armadura de Dios. Pero hoy voy a hacer lectura de ese segmento en la Nueva Traducción Viviente y quiero que por favor usted preste mucha atención para que pueda enriquecer la perspectiva común que siempre ha tenido de este texto. Dice la palabra del Señor, una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. O sea que la cosa no es tan fácil, ¿sí? Tenemos un espectro bastante amplio de personajes espirituales muy fuertes. Versículo 13, por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia de estar completamente, leí mal, la noticia a fin de estar completamente preparados. Versículo 16, además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Y termina el versículo 18 diciendo, oren en el Espíritu, ¿cuándo? En todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Amén. El apóstol Pablo está utilizando la alegoría de la armadura de un soldado romano para poder interiorizar en la mente y en el espíritu de nosotros los creyentes la importancia también de colocarnos una armadura muy especial que Dios ha provisto para hacerle frente a todos los enemigos espirituales que nos rodean. Si nosotros pudiéramos con estos ojitos ver lo que se mueve en el mundo espiritual, saldríamos despavoridos, caeríamos en depresiones y caeríamos en pánicos terribles. Pero mis amados hermanos,
Dios nos ha dotado de una armadura muy especial. Y quiero que hoy estemos muy atentos porque definitivamente el Señor quiere levantar un ejército de guerreros espirituales, hoy más que nunca, porque estamos viviendo tiempos cruciales. El actual movimiento de guerra espiritual se ha sobreenfocado en dos personajes a los cuales se le ha dado mayor relevancia, se le ha dado mayor importancia de lo necesario. Y esos dos personajes son, por un lado, Satanás, y por el otro, el creyente, ¿sí? Y entonces, cuando no está la prédica sobre guerra espiritual o el sermón sobre guerra espiritual o el libro sobre guerra espiritual, cuando no está enfocado en Satanás, entonces está enfocado es en el creyente. Pero pocas veces se le da un enfoque verdadero al más importante de todo lo que tiene que ver con la guerra espiritual, que es a Dios. Hemos pasado por alto dos cosas fundamentales que encontramos en la Biblia al respecto. Y es, primero, que no se los olvide que la armadura es ¿de quién? ¿De quién es la armadura? Diga conmigo, la armadura de Dios. Pero que tampoco se nos olvide que la batalla es del Señor. Entonces, ni la armadura ni la batalla es nuestra. Todo es de el Señor. ¿Esto qué significa entonces, mis hermanos? Esto significa que la causa por la cual nosotros estamos luchando, la causa por la cual todos los días tenemos que confrontar las fuerzas del mal, no es nuestra, es del Señor. Pero resulta que la mayoría de las veces nosotros asumimos esa causa como si fuera de nosotros. Y por eso fracasamos, y por eso nos angustiamos, y por eso nos estresamos. Nos desgastamos porque queremos librar toda batalla espiritual, porque todos los días es una batalla espiritual. Queremos librarla desde nuestras fuerzas, desde nuestra humanidad. Y por eso hay mucho cristiano desgastado, hay mucho cristiano cansado, agotado, herido. Hay mucho cristiano que está por ahí al borde del camino. Y esa no es la voluntad de Dios. El Señor quiere que nosotros luchemos, pero como el ejército de Él que somos. Amén. Ahora, escúchame lo que te voy a decir también, que es muy importante. La Biblia anuncia de que hay días malos. ¿Se han leído eso, verdad? Hay días malos. ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo cuando habla de los días malos? Se está refiriendo a aquellos momentos donde Satanás agudiza sus tentaciones, para que nosotros caigamos, para que nosotros nos alejemos de la voluntad de Dios, para que nosotros desvirtuemos nuestro caminar del propósito para el cual Dios nos creó. El día malo es aquel cuando Satanás decide aumentar sus ataques, presionándonos y lanzando sus dardos desde todos los frentes. Hay días donde sentimos que como que todo nos sale mal. Hay días que sentimos como que todos se pusieron en nuestra contra. ¿Sí le ha pasado o no le ha pasado? ¿O le pasa solo al pastor? Hay días donde usted siente que ya no va a ser capaz de darle manejo a todo lo que está enfrentando. Y dice, pero qué día tan complicado. Y a veces no son solo días, hay semanas así. Hay semanas complicadísimas, hay semanas donde, pero Señor, ¿qué está pasando? Te siento ausente. Ayúdame, Señor, ¿qué sucede aquí? Ese es el día malo, ¿verdad? Pero hay dos cosas fundamentales que el guerrero espiritual debe tener en cuenta justamente en esos momentos, en esos días. Y es que en el día malo, en primer lugar, debe estar firme. Amén. Diga conmigo, perdón, debe resistir. La Biblia dice que en el día malo debemos resistir. ¿Y cómo se resiste a Satanás? Se resiste sometiéndonos a Dios, colocándonos bajo su protección. Someteos pues a Dios, resistid al diablo. ¿Y qué va a pasar con él? Y él va a huir de nosotros. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en un momento de batalla, de dificultad, en ese día malo, es tener esa mentalidad de resistencia. Pero entienda, por favor, que resistir al diablo no es hacer fuerza, no es gritarlo, no es decirle palabras de soeces, porque a veces pensamos que la guerra espiritual más fuerte es cuando yo zapateo y cuando yo grito y cuando le insulto a Satanás como si de pronto él sufriera de cierta
situación en la que él se siente triste cuando usted le habla mal. Y eso no es así. Resistir al diablo realmente significa que yo decido colocarme bajo la protección de Dios. Esa es la mejor manera de resistir al diablo. ¿Y cómo me coloco bajo la protección de Dios? Hay una palabra clave aquí y es obedeciendo a Dios. Entonces, ¿cómo resisto a Satanás en el día malo? Obedeciendo a Dios. Amén. Obedeciendo al Señor. Pero escúchame lo siguiente. Después que acaba el ataque, después de que acaba ese tiempo complicado, ojo, ese es el momento donde más tenemos que estar alertas. Debemos mantenernos firmes. Porque la tendencia de nosotros es a estar muy pendiente y buscando la manera de librar la batalla cuando viene el problema, pero después de que lo superamos, ahí sí bajamos la guardia. Y ahí es donde el enemigo nos ataca. ¿Qué significa entonces resistir y mantenernos firmes? Significa que el verdadero creyente no solamente está muy atento en el momento de la prueba sobre cómo Satanás le está atacando, sino que después continúa alerta, continúa en un estado de vigía, sabiendo que él sigue rodeando, ¿sí? Él sigue rodeando a ver cómo puede hacer daño. El cristiano auténtico se mantiene en alerta espiritual. Una de las cosas que hemos perdido en estos tiempos es la mentalidad de guerreros, la mentalidad de soldados. La iglesia de la Odisea, que representa la iglesia de estos últimos tiempos, es una iglesia para nada guerrera. Es una iglesia enfocada en hacer plata. Es una iglesia que está buscando es cómo enriquecerse materialmente, ¿sí? Y es una iglesia donde su mayor campo de acción y de batalla es con el dinero. Y está descuidando escenarios supremamente claves. Y por eso se está empobreciendo terriblemente. Mire la situación. Por un lado está queriendo enriquecerse, pero se está empobreciendo terriblemente. Por eso el Señor le dice a esa iglesia que dice, soy rica, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. El Señor le dice, y no sabes que eres un pobre, ciego, miserable, desgraciado y desnudo. Porque estamos enfocados en cosas completamente para nada importantes. Estamos enfocados en cosas fútiles y lo más importante lo estamos descuidando. ¿Sabe qué es lo más importante? Entender, mis hermanos, que estamos en plena batalla espiritual. Hay un enemigo de nuestras almas, hay un enemigo de nuestras generaciones que la tiene clara, que quiere robar, matar y destruir nuestra descendencia. Y nosotros, caminando la vida cristiana como si fuera un paseo. Y esto no es un paseo, esto es una batalla, ¿sí? Ah, no, pastor, pero últimamente todo bien, últimamente tranquilo, y yo estoy orando, sí, yo leo la Biblia. No, gloria a Dios, todo está tranquilo. Cuando todo esté tranquilo a su alrededor, más alerta tiene que estar. Amén. Más alerta tiene que estar. Porque esa tranquilidad latente es el escenario más propicio para que Satanás lance su ataque. Usted mira en la Biblia, muchas estrategias militares lograron éxito contra el enemigo precisamente aprovechando cuando el ejército estaba desprevenido, ¿sí? El ejército estaba desprevenido. Y de hecho ahí es donde radica el problema en muchos cristianos contemporáneos. Estamos dormidos, estamos descuidados. Y el diablo haciendo de las suyas. La gran pregunta que surge en esta reflexión bíblica entonces es la siguiente, por favor, téngala en cuenta. ¿Cómo un guerrero espiritual libra legítimamente sus batallas diariamente? ¿A cuánto les gustaría librar legítimamente las batallas del diario vivir? Muchas gracias por su entusiasmo. ¿Cuántos sabían que cada día literalmente es una batalla que hay que librar? ¿Sí lo sabían? Sí, lo que pasa es que si yo hablo así, entonces muchos que están de pronto permeados del positivismo, de la mente positiva de este tiempo, de los coaches,
Entonces, no, pastor, hay que tener, pues, yo con esto no estoy diciendo que soy negativo, porque no me ha dejado terminar lo que voy a decir. Uno tiene que saber que cada día es una batalla donde Dios tiene para nosotros el bello privilegio de librar esa batalla por nosotros, ¿sí? Cada día es la oportunidad donde yo tengo el privilegio de ver a Dios obrando su poder en mi vida. Yo tengo que ir al campo de batalla, pero Dios va conmigo. Y en últimas, quien va a librar esa batalla es Dios por mí. Pero hay muchas batallas donde nosotros no hemos visto a Dios librarlas por nosotros porque somos nosotros quienes las estamos librando. ¿Y cómo las libramos? Con rabias, con enojos, con estrés, con enfermedades, con agotamiento, con preocupaciones, con heridas, y la lista continúa. Y sí, con todas esas herramientas erróneas, le exigimos a Dios que nos dé la victoria. Nosotros vamos a obtener cada día una poderosa victoria cuando permitamos que sea Él quien pelee por nosotros. Y el resultado de Dios pelear nuestras batallas es que nosotros vamos a estar tranquilos. Amén. Vamos a estar tranquilos. El Señor peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Quiero que por favor, al ser puntual en lo que voy a entregarte, usted pueda tomar nota al respecto. Porque me gustaría que usted esta semana pueda, ojalá, pasar en limpio esos apuntes y colocarlos en un sitio muy estratégico, allá en su casa, un sitio donde usted pueda rápidamente verlos todo el tiempo y empezar a incorporar en su práctica diaria como guerrero espiritual estos principios. Entonces, ¿qué es lo que hace el guerrero espiritual diariamente para librar esas batallas? Número 1. El guerrero espiritual resiste al diablo y se mantiene firme en el Señor bajo su mando. Ahí van a estar apareciendo en pantalla para que usted pueda escribirlo, ¿sí? El que realmente tiene esa mentalidad de guerrero espiritual entiende que su trabajo es resistir al enemigo, pero también mantenerse firme cuando todo esté calmado bajo una premisa, y es colocándose al mando del Señor, colocándose bajo la cobertura de Él. Santiago 4:7, en la Nueva Traducción Viviente, nos dice así: que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Lo que quiere decir este primer principio, mis hermanos, es que el guerrero espiritual es consciente, ojo, consciente de que la batalla es del Señor. A ver, traiga a su mente en estos momentos el problema que le está robando la paz en estos últimos días, en estas últimas horas, ¿sí? Esa dificultad que esta semana usted lo puso pensativo, casi no pudo dormir, ¿sí? Que lo está agobiando, que le está apretando el pecho. ¿Ya la trajo a su mente? Ahora piense lo siguiente: esa batalla no es suya, esa batalla es del Señor. ¿Qué tienes que hacer entonces? Colóquese bajo la protección de Dios. Dígale: Dios, aquí yo me someto. Humíllate. Deja tu orgullo, deja tu dureza, humíllate delante del Señor y dile: Señor, te entrego esta batalla. Así es como resistimos al diablo. Y entonces el resultado va a ser que Satanás tiene que huir y tú vas a estar tranquilo. ¿Cuántos reciben esta palabra en el nombre del Señor? Pero hay que hacerlo, mis hermanos. Esto no es solamente teoría. Hay que entregar eso que le está generando dificultad. Número 2. Aparte de, la palabra clave en la primera sería obediencia, aparte de ser obediente a Dios, ¿sí? Y dejar que Él pelee por ti esa batalla, hay un segundo elemento, y es que el guerrero vive en la dimensión de la fe. Esta es una dimensión supremamente importante. Efesios capítulo 6, versículo 16 dice: además de todo eso, levanten el escudo de la fe para poder detener las flechas encendidas del diablo. En la armadura del ejército romano habían varias clases de escudo,
Pero había un escudo muy importante que se utilizaba en la estrategia de poder tomar campo en el enemigo. El enemigo se encuentra allá y necesitamos poseer ese territorio porque es nuestro. Entonces se utilizaba ese escudo que cubría todo el cuerpo, ¿sí? Desde la cabeza hasta los pies, y así se avanzaba. Y se generaba un escuadrón impenetrable, donde ni flechas ni nada, aún con fuego no hacían nada. ¿Por qué? Porque ellos estaban cubiertos. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, mis hermanos. La fe de Dios se convierte en ese escudo que nos permite incursionar en el terreno del enemigo. La fe no es solamente para estarnos defendiendo de Satanás. La fe es para poder entrar en el terreno de él y echarlo fuera. Porque ese territorio el Señor ya nos lo entregó. Ahora, ¿por qué es tan importante la fe? Porque la fe es la sintonía correcta para ser eficaces en el contraataque. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si no tenemos fe, pues ¿cómo vamos entonces a hacer la tarea que Dios nos está encomendando de conquistar los terrenos que el enemigo se siente dueño? La fe es supremamente importante. Entonces el guerrero le presta mucha atención a ese elemento. Lea biografías de grandes hombres y de grandes héroes de la fe, para que reten tu alma, tu espíritu, a no quedarse en el nivel de fe que te encuentras. Necesitamos acrecentar el nivel de la fe en estos tiempos, mis hermanos. ¿Amén? ¿Cuántos quieren ver cosas imposibles haciéndose realidad? Entonces necesitamos la herramienta de la fe, porque es la sintonía correcta para poder incursionar en ese territorio. El tercero es que el guerrero espiritual usa como espada aguda la palabra de Dios. Esto es también importantísimo porque la palabra de Dios, según el Salmo 119, dice que la suma de toda tu palabra es la verdad. Hebreos capítulo 4, versículo 12, en la Nueva Traducción Viviente dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Miren, mis hermanos, el guerrero espiritual sabe que las palabras de Dios son la verdad. Y como son la verdad, estas se constituyen en lo más penetrante para poder confrontar al enemigo. Si hay algo que hace salir despavorido a Satanás de nuestro entorno, de nuestro territorio, de nuestro ambiente, es el uso de la verdad. A Satanás no lo hace huir un cristiano que grita mucho, que zapatea mucho, o que utiliza palabras soeces contra él, o que amenaza. A Satanás lo hace huir un hombre, una mujer que usa bien la palabra de verdad, que usa la palabra del Señor. Entonces, mis amados guerreros, necesitamos empezar a ser más diestros en el uso de esa espada, en el uso de la palabra de Dios, memorizándola, estudiándola, inquiriendo en ella, pero sobre todo practicándola, practicando la palabra del Señor. No hay nada más hermoso que poder entrar en ese río del conocimiento de la palabra de Dios y sumergirnos en ese río, porque en ese río, hermanos, hay riqueza impresionante. Cuando empiezas a conocer más la verdad de Dios, esa verdad te libera. Y ahí es donde empiezan a aparecer esos cristianos que no le temen a nada. Amén. Ese creyente que le tiene miedo a todo, que le tiene pánico a todo, que le tiene angustia, o se angustia por todo, todavía no ha experimentado el poder de la verdad en su vida. Porque ese poder es el que libera. Número 4, el guerrero espiritual se deleita haciendo la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios es tan pero tan importante para nosotros, iglesia, que es lo que realmente nos va a asegurar nuestra victoria espiritual. ¿Cómo vamos a pretender tener éxito en una confrontación espiritual
Cuando somos conscientes de que nuestra vida se caracteriza por la desobediencia, porque no queremos someternos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. ¿Sabía que los demonios conocen cierto nivel o tienen cierto nivel de conocimiento en cuanto a lo que tú haces? Satanás y los demonios no son omniscientes ni omnipresentes. Esos son atributos incomunicables de Dios, ¿sí? Y recuerde que Satanás es una criatura, pero a Satanás se le ha permitido tener cierto nivel anticipado de conocimiento. Y Él conoce las cositas que usted maneja, Él conoce lo que a usted lo domina, sus debilidades. Y Él va a buscar la manera de que usted se mantenga aislado de la voluntad de Dios. Porque si te mantienes aislado de la voluntad de Dios, te estás saliendo del camino correcto. Te estás saliendo de la cobertura, de la protección de Dios, y entonces quedas vulnerable. Eso es lo que pasa con muchas personas que empiezan a creer más en sí mismos y, es que yo tengo el don de liberación, es que Dios me usa para echar fuera demonios. Y llega un momento donde su confianza la colocan es en el don, descuidan su dependencia de Dios, ¿sí? Se deja de depender de Dios, y entonces pasa lo que le sucedió a los hijos del tal Esceva, lo que dice allí en Hechos. Empiezan entonces ya a hacer el tema de la liberación como algo mágico, como algo ya rutinario, costumbrista, y que los demonios se tienen que sacar siempre de X o de Y manera y se inventan fórmulas. Y resulta que eso no opera así. ¿Qué le pasó a los hijos del tal Esceva? Empezaron a enfrentar a este endemoniado, pero con una fórmula. Os conjuramos en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Esperando que salieran los demonios y se fueran. No, sí salieron, pero salieron contra ellos. Y dice la palabra del Señor que tuvieron que salir huyendo desnudos. ¿Por qué? Porque los demonios le hablaron, le dijeron, a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo. Pero ustedes, ¿quiénes son? ¿Quiénes son ustedes? Porque ¿sabe realmente quiénes son conocidos en el mundo espiritual y respetados también? Los que hacen la voluntad de Dios. Aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gloria a Dios. Dice Colosenses capítulo 4, versículo 12, les manda saludos Epafras, un miembro de la misma comunidad de fe de ustedes y siervo de Cristo Jesús. Siempre ora con fervor por ustedes y le pide a Dios que los fortalezca y perfeccione y les dé la plena confianza de que están cumpliendo toda la voluntad de Dios. Vuelvo y repito entonces, ¿cuál es el fundamento inconmovible para tener una victoria espiritual diariamente? Saber que estoy haciendo la voluntad de Dios. Gente que se está quejando, pero ¿por qué me está yendo mal en el matrimonio? ¿Pero por qué me está yendo mal en esta decisión que tomé? ¿Por qué me fue mal en este negocio? Y culpan a Dios como si Él fuera el responsable. Y la pregunta es, antes de tomar esa decisión, ¿consultaste si era la voluntad de Dios? ¿Entrar en esa relación? ¿Hacer ese negocio? ¿Tomar esa decisión? Número 5. ¿Qué hace el guerrero espiritual diariamente? No calla el mensaje del Evangelio. Le da preponderancia al mensaje que porta. Todos los guerreros tenemos un mensaje. Y ese mensaje lo tenemos que anunciar, ¿sí? Que es un mensaje que de pronto no puede gustarle a muchos. Eso no importa. Pero tenemos que hablarlo. Y más en este tiempo, mis hermanos, donde de pronto, como dice Redimidos, es una generación muy sensible, ¿sí? Una generación que se indigna fácilmente por lo bueno, ¿sí? Pero haya placer en hacer lo malo. Con mayor razón tenemos la tarea de no callar el mensaje del Evangelio. Romanos 1:16 dice el apóstol Pablo, pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Ahora, le voy a decir algo, mi amado hermano. Pablo realmente fue un hombre supremamente valiente,
Porque cuando le predicó a los judíos, empezaron entonces a atacarlo y querían matarlo. Entonces él dice, a partir de este momento ya no voy a predicarle a los judíos, me voy a ir a predicarle a los gentiles. Pero el asunto era peor, porque ir a predicar el evangelio de Jesucristo a los gentiles era predicarle a los romanos. Era ir a mostrar un Señor diferente a César. Y era decirle, mire, el verdadero Señor de tu vida no debe ser César, el emperador. El verdadero Señor de tu vida debe ser el que murió en una cruz, o sea, un malhechor. Y eso volaba el cerebro a cualquier gentil. ¿Cómo este tipo me viene aquí a decir que yo debo colocar mi confianza es en uno que por malhechor lo crucificaron, ¿sí? Y aparte de eso es un renegado judío. Y no que debo colocar mi confianza y mi devoción en el César, en el que ha hecho que este imperio sea lo más grande y lo más poderoso que existe en el planeta. No tenía sentido. Era todo un desafío. Y sin embargo, Pablo, a pesar de esa realidad, como buen guerrero no se amedrentó. Y aun cuando estaba encadenado y cuando estaba en una cárcel, él le pedía a los hermanos, oren por mí, para que a pesar de que estas cadenas estén en mí, entiendan que el mensaje de Cristo no está preso y que siga corriendo y que siga fluyendo por todo el imperio la buena noticia del evangelio. Eso es lo que tiene que suceder en nosotros como guerreros. Todos los días tenemos la oportunidad de hablar la palabra. Amén. ¿Nos estamos quedando callados o estamos hablando? Cuando tienes la oportunidad de hablarle a un familiar, por ejemplo, prefieres más bien no tocar ese temita, porque es que ya lo he tocado y eso se me pone bravo. Sí, eso terminamos peleando. Entonces más bien no toquemos ese tema. No, mi hermano. Esa no es la actitud de un guerrero. La actitud de un guerrero es, ¿no te gusta ese tema? ¿No te gusta o te molesta hablar del Señor? Pues con mayor razón tengo que hablarte de Cristo. Porque el mensaje que porto es un mensaje que te puede salvar no solamente la vida, sino también la eternidad. Y eso es lo que hay que hacer. ¿Sabe por qué el guerrero no calla el mensaje del evangelio? Porque ha entendido que es la misión más importante encomendada por su capitán. La Biblia dice que nosotros somos soldados de Jesucristo y que no nos enredamos en los negocios de esta vida con el propósito de agradar a aquel que nos tomó por soldados. Número 6, camina con pasos de santidad. El guerrero espiritual le da valor a la santidad porque entiende que la santidad es lo único que le permite tener el privilegio de mantenerse conectado con la presencia de su Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. Mire lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 14. Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Tenemos que construir cada día una mentalidad de santos. Somos santos, mis hermanos. Fuimos separados del pecado y apartados para su propósito. Y tenemos que vivir con esa mentalidad. Y por eso todos los días tenemos que estar revisando nuestros pensamientos, revisando nuestras emociones, revisando nuestras motivaciones. ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿Por qué siento lo que siento? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Sabe que este es un ejercicio que deberíamos empezar a trabajar más a menudo, iglesia? Para ver si por fin salimos de ese estado de inconsciencia tan tenaz en el que andamos viviendo hoy en día. A ver si empezamos a pensar más en lo que estamos pensando. Que en el momento en que estás con tu esposa o con tu esposo hablando de algo y te genera rabia y empiezas a soltar palabras soeces, palabras que dañan, que justamente en ese momento puedas tomar conciencia y hacerte un lado y decir, pero ¿por qué estoy diciendo esto a mi esposa? ¿Por qué estoy diciéndole esto a mi esposo? ¿Por qué le estoy hablando así, de esta manera, a mi hijo, a mi padre, a mi madre? Y tomáramos más conciencia. En ese momento la mente estaría sometida a la verdad de la palabra de Dios. Y entonces nuestros pasos se encauzarían en la santidad. Es que la santidad no tiene nada que ver con normas. Quítese, póngase, vaya, no vaya, diga, no diga.
Vea, no tiene nada que ver con eso. La santidad tiene que ver con conexión con el ser de Dios. Sin santidad, nadie verá al Señor. ¿Cuántos quieren ver al Señor? Pero sin santidad es imposible. ¿Por qué es tan importante la santidad? Porque la santidad nos motiva a desarrollar una vida de oración. ¿Sí entiende por qué hoy la oración en la iglesia, en nuestra vida personal, está tan delgada? ¿Sí? Está prácticamente extinguiéndose porque hay poca santidad. La santidad motiva a nuestro espíritu a la oración. Y no estoy hablando, hermanos, de que usted tiene que proyectarse a que en algún momento usted sea de esos que es capaz de orar 2, 3, 4 horas diarias, todos los días. Porque ese es el problema, que hay mucho cristiano frustrado que lleva años deseando que llegue a ese nivel donde pueda dedicar horas enteras para estar orando. Hay que mover una vaca sagrada en cuanto a eso. Yo no encuentro en ninguna parte que el Señor nos esté diciendo que tiene que ser cierto nivel de tiempo para poder orar. Ahora, alguien dirá, pero el Señor le dijo a los discípulos, no habéis podido velar conmigo 1 hora. El contexto, ¿sí?, no tiene que ver con la oración. El contexto tiene que ver ¿con qué? Con velar. El Señor le está diciendo, se quedaron dormidos. Después es que dice, velad, y para que se mantengan despiertos, entonces manténganse conectados con la presencia de Dios. ¿A través de qué? De la oración. Pero nos han enseñado que la oración es ese rito del cual yo tengo que entonces desconectarme de todo lo que hago en la vida diaria y ahí sí meterme allá y orar. Yo encuentro en la palabra del Señor algo muy diferente. La oración tiene que ver es con algo permanente. Orad sin cesar. Constantes en la oración. La mayoría de textos que hablan de la oración están relacionados con permanencia. Permanencia. Orar todo el tiempo. Entonces, ¿cómo hacemos para orar todo el tiempo? Significa estando consciente de la presencia de Dios. ¿Estás en el trabajo? Habla con Dios. ¿Estás haciendo algo ahí en el trabajo? Mientras hace eso, hazlo para el Señor. Toma conciencia, obliga a tu mente a entender que en ese momento Dios está presente contigo. Vas por la calle, habla con Dios. Vas manejando el auto, no estás solo, Dios está contigo. ¿No ve que Él vive en ti? Él ha hecho de tu cuerpo su más maravillosa morada. Él vive a través del Espíritu Santo en ti. Y cuando nosotros hacemos de la oración un estilo de vida, cuando llegue ese momento donde por fin pueda apartar 1 hora, media hora, 2 horas, no voy a notar mucha diferencia. ¿Por qué? Porque estoy en ese nivel. Hermanos, las horas se santifican no porque nosotros decidamos apartarlas para eso. Las horas se santifican es porque estamos conectados todo el tiempo con la presencia del Señor. Todos los días son santos cuando vivimos conscientes de la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Número 7, el guerrero se mantiene alerta constante, en alerta constante. El guerrero no se duerme en los laureles. El guerrero no se descuida. Primera de Pedro 5:8 dice, estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. El creyente auténtico es consciente de que la vida cristiana no es un paseíto que está dando. El creyente auténtico que tiene mentalidad de guerrero entiende que la vida en Cristo no es tampoco un juego, sino que es una batalla constante. Y como sabe que es una batalla constante, se mantiene en alerta, en alerta, en alerta, estado de alerta. ¿Por qué? Porque definitivamente hay un enemigo al acecho. Hay un enemigo al acecho. ¿Cuántos grandes ministerios aparentemente de la noche a la mañana han caído? Y uno dice, uff, ¿qué pasó acá? Pero eso no sucedió de la noche a la mañana.
Empezó a darse un descuido de la comunión con Dios, un descuido de la búsqueda de Dios, de la dependencia de Dios, de la presencia de Dios. Y cuando nosotros empezamos a dejar a un lado la presencia de Dios, empezamos a depender de nuestra carne. Y ya saben que nuestra carne es nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones. Cristiano que depende de su propio pensamiento, de sus propias emociones y de sus propios criterios para tomar decisiones, está frito. Por eso es que Pablo claramente nos dice que no debemos vivir en la carne, sino que debemos vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu, vivir, es decir, todo el tiempo, significa que debo estar conectado con Dios. Hermanos, esto se está volviendo para mí en una obsesión. Y ustedes me van a tener que tener paciencia, porque de aquí en adelante muchas temáticas que voy a estar compartiendo con ustedes aquí y en diferentes escenarios van a estar apuntando a eso. Porque definitivamente, hermanos, necesitamos salir del estado espiritual en el que nos encontramos. Necesitamos entrar en un estado espiritual realmente de acuerdo al diseño de Dios. Yo estoy supremamente preocupado de las tasas, los índices de depresiones que hay en los cristianos hoy en día, ¿sí? Las tasas y los índices tan altos de malos manejos en las relaciones interpersonales que hay en el creyente, de divorcios, de deshonra que hay entre los hijos hacia los padres, de la falta de moralidad de los creyentes allá en su lugar de trabajo, donde ya no le importa si tiene que hacer un torcido para poder obtener de pronto algo que quiere. Una cantidad de cosas. Eso está revelando, hermanos, la calidad de cristianismo que estamos viviendo. Viene una dificultad, un vientecito y nos tumba, nos desanima. Viene un problema, una adversidad y ya en lo primero que pensamos es desquitarnos en cuanto a las cosas de Dios. Dejamos de asistir a la iglesia, dejamos de leer la Biblia, porque consciente o inconscientemente terminamos echándole la culpa a Dios. Eso habla definitivamente de que nosotros estamos en un estado de letargo y tenemos que despertarnos. Diga conmigo, debo despertarme. Diga conmigo, hay un enemigo al acecho. Y por último, mis hermanos, me encanta esto. ¿Qué hace el guerrero espiritual? Si cae, escúchame bien, si cae, se levanta rápido para continuar en firmeza. Porque eso es otra cuestión que se está dando en este tiempo. Es que no hay problema en caer, todo mundo podemos caer, su pastor puede caer, todos. ¿No es que somos humanos? Y medio alguien cae, a través de las redes sociales, ¿quiénes son los que más le caen a ese caído? Qué tristeza, ¿verdad? Porque eso está revelando cuál es la mentalidad que maneja el cuerpo de Cristo en este tiempo. Una mentalidad donde lo que estamos colocando es la mirada en el hombre. Hemos dejado de depender de Dios y de su presencia. Hemos dejado de hallar deleite y placer en su presencia para estar enfocados en cómo habla tal persona, en cómo se comporta tal hermanito. Vamos a ver cuánto le dura el tiempo de gloria a ese ministerio. En algún momento tendrá que caer. Y hay un amarillismo espiritual impresionante ahí. Como que sentimos placer cuando vemos que uno de los nuestros fracasa. ¿Cuántos creyentes hoy en día están contentos de la caída tan terrible que tuvo Hilson? Pero escucha uno, es que yo sí, yo me lo imaginaba. Es que esa iglesia, una iglesia mundana, una iglesia del diablo. Nos encanta juzgar. Y lo voy a decir con todo mi corazón porque me duele. Y nos encanta no solamente que se caigan los nuestros, sino que se queden caídos. Y eso está hiriendo el corazón de Dios. Porque somos adictos a la cantidad de loros que andan por ahí repitiendo tonterías.
que hablan solamente en su propia carne, pero que desconocen totalmente la esencia del Espíritu. Cuando uno vive enamorado de la presencia de Dios, su corazón se desborda de compasión por el prójimo. Lo menos que uno quiere ver en el otro es dolor. Lo más que uno anhela es que sientan lo que uno está sintiendo, el gozo del Espíritu Santo. Por eso necesitamos arrepentirnos, guerreros de Dios. Necesitamos volver a enamorarnos de la presencia de Dios. Es lo único que les pido, mis hermanos. Les voy a resumir todas las enseñanzas que les he venido dando en estos años, y las que vendrán, se las voy a resumir solamente en eso. Apasionémonos, aprendamos a apasionarnos por la presencia del Señor. Salgamos de ese encuadre filosófico, mental, tan errado, que nos está impidiendo degustar las maravillas de la presencia de Dios. El día que la presencia de Dios empiece a tomar relevancia en nosotros, vamos a empezar a ser más sabios y vamos a empezar a comportarnos como es digno del Evangelio. Efesios 4:26 dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Un guerrero auténtico, aunque de pronto sabe que puede caer, y si cayó, rápidamente se levanta, porque él dice: no puedo darle lugar al diablo, me voy a levantar. Y aunque otros me quieran caer encima, mi objetivo es levantarme, y me voy a levantar porque Dios me ha prometido algo especial, y Él me ha prometido que me dará su brazo para sostenerme. Y me voy a agarrar de su mano, me voy a agarrar de su diestra, que es poderosa, para volverme a levantar, porque mi propósito es mantenerme firme. Si has caído, mi hermano, si te sientes caído, levántate. Que nadie te juzgue, porque el que tiene poder para juzgarte no lo está haciendo en este momento. Un día sí va a juzgar a todo ser vivo, pero en este momento Él está para restaurarte. En este momento Él está para darte vida y para dártela en abundancia. Pero hay una cosa que necesitas, y es levantarte. No espere que el pastor te levante, no espere que el líder te levante, no espere que papá te levante. Levántate tú mismo. Dios está en ti, y como Dios está en ti, tú puedes ser más que vencedor. Concluyo diciendo, mis hermanos, que entonces el guerrero espiritual es consciente que la batalla es del Señor. Amén. Diga conmigo: la batalla es del Señor. Pero el guerrero espiritual le da valor a la fe, porque sabe que es la sintonía correcta para poder incursionar en el terreno que el enemigo se siente dueño. También el guerrero espiritual usa la verdad para confrontar al enemigo. Es con la verdad que nosotros realmente atacamos a Satanás, no con gritos y con zapatazos, sino con la verdad de Dios. Pero también pone como fundamento hacer la voluntad de Dios, porque sabe que es lo que le va a entregar estabilidad en su vida espiritual. No hay fundamento más firme que la voluntad de Dios, porque quien hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero también proclama el Evangelio, porque es la misión más importante que se le encomendó en esta tierra. No se queda callado, porque sobre eso Dios le pedirá cuentas. El guerrero espiritual valora la santidad para cuidar su comunión con Dios a través de una vida de oración. No a través de 2-3 horas diarias de oración, a través de una vida de oración. Es decir, conciencia permanente, conexión permanente en la presencia del Señor. Pero también el guerrero espiritual entiende que no está de paseo en este mundo, sino en una milicia con propósito, cuyo enemigo está al acecho. Y por eso no se duerme en los laureles, sino que está activo. Pero lo más importante es que el guerrero espiritual, por si en algún momento cae en alguna debilidad, no se victimiza, sino que rápidamente se levanta para no darle lugar al diablo. No nos victimicemos, levantémonos y edifiquemos nuestra vida en el Señor. El guerrero espiritual no permite que el pecado se enseñoree de él, porque sabe que el pecado es lo que lo debilita. Por eso el verdadero guerrero espiritual toma una decisión: no coquetear con el pecado, romper relaciones radicalmente con el pecado,
Odiar el pecado con odio perfecto. Porque él sabe, el guerrero sabe que si se rinde ante el pecado, éste le va a terminar poseyendo y esclavizando. La santidad es el estandarte más poderoso que debe levantar un guerrero. La santidad delante del Señor. Para que el enemigo no nos tome ventaja, vivamos en santidad. Y nuestra victoria espiritual va a estar garantizada siempre y cuando nosotros nos dispongamos a pelear la buena batalla de la fe, pero a la manera de Dios, no a la nuestra, a la manera del Señor. Por tanto, mi amado hermano y mi amada hermana, termino diciéndote lo que dijo el apóstol Pablo: pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Estas 8 verdades que te he entregado en esta mañana te pueden ayudar a mantenerte revestido diariamente, con la actitud correcta, en la batalla espiritual. Amén. Cierra tus ojos, por favor. Quiero agradecerte, mi amado Dios, por la palabra que nos has entregado. Gracias porque a través de ella somos edificados, exhortados y consolados. Ayúdanos, Señor, para tomar conciencia de que sin tu presencia nosotros estamos completamente vulnerables en esta batalla espiritual. Por eso es que lo primero que hace un guerrero espiritual es resistir al diablo y mantenerse firme, pero bajo el dominio de Dios, colocándose bajo la cobertura de Dios, porque sabe y entiende que definitivamente esta batalla solo la puede librar Dios. Y qué buena noticia saber que Dios decidió librarla por nosotros. Pero Dios espera nuestra obediencia. Dios espera que nosotros nos sometamos a sus diseños para que no terminemos lastimados. Muchas veces hemos querido librar estas batallas desde nuestras fuerzas y terminamos heridos, terminamos lastimados. Señor, hoy entendemos que definitivamente esta batalla solamente la puedes librar tú. Y queremos darte a ti, Señor, esa libertad. Pelea por nosotros esta batalla que el enemigo está lanzando, estos ataques, estos dardos. Señor, líbralos y líbranos con tu poder y con tu presencia. Yo bendigo con todo mi corazón a cada uno de mis hermanos y estoy creyendo, mi Padre, estoy creyendo que cosas poderosas van a empezar a suscitarse en nosotros en la medida que empecemos a darle prelación, prioridad a tu presencia en nosotros. Queremos someter nuestros pensamientos, queremos someter nuestra mente, oh Dios, a tu presencia, para que nuestra mente se libere de todo vestigio del pasado y del futuro que nos asedia. Porque la mente lo que genera en nosotros son preocupaciones, heridas, miedos, angustias, y eso nos distrae de tu presencia. Porque si realmente nos mantuviéramos enfocados en ti, nos daríamos cuenta que cuando estamos en tu presencia, el tiempo desaparece. Y cuando el tiempo desaparece, las preocupaciones también desaparecen, los dolores desaparecen, porque tu presencia lo llena todo. Enséñanos, Señor, a amar tu presencia. Enséñanos, Señor, a valorar tu presencia. Enséñanos, Señor, oh Dios, a darle prioridad en nuestra vida a tu presencia, a tomar conciencia todos los días y todo el día de que lo más importante es estar habitando en tu presencia. Y es algo que es posible. Yo puedo estar presente delante de mi Dios todo el día y todos los días. Por eso es que Satanás va a buscar la manera de interrumpir este bello propósito. ¿Y qué herramienta va a utilizar? La herramienta por excelencia, que es nuestra mente. Y la va a llenar y la va a saturar de pensamientos errados, pensamientos que se basan en heridas, pensamientos que se basan en rencores, en amarguras, o pensamientos que se van a basar en la incertidumbre del mañana, en las ilusiones, en lo que de pronto va a pasar o en lo que de pronto no voy a alcanzar, para mantenerme ocupado en ello. Y entonces estaré perdiéndome de lo mejor, de tu presencia. Haz que tu pueblo entendamos que el verdadero guerrero espiritual
se hace consciente de la presencia de Dios todos los días y todo el día para poder tener éxito en cada batalla. Yo te doy gracias por tu pueblo, gracias por mis hermanos, gracias, Señor, por nuestros hermanos y amigos que también nos ven en este momento. Creo que esta palabra, Señor, se encargará de cumplir un propósito muy específico en edificación de la vida espiritual. En Cristo Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Dele ese aplauso al Señor. Gracias por visitarnos y permanecer con nosotros hasta el final. Esperamos que el contenido de este video haya sido de tu agrado. Si quieres recibir más, suscríbete por favor a nuestro canal. Y si quieres seguir disfrutando de más videos como este, quédate con nosotros. Este es nuestro más reciente video. Dios te bendiga.